Bienvenidos a todos nuestros auditores. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del podcast del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, año 2024. Mi nombre es Josefa Curtis y estoy acompañada de un notable invitado, Ramiro Mendoza, licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, ex Contralor General de la República de Chile. Se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos y director del capítulo chileno de Transparencia Internacional. Bienvenido, señor Muchas gracias. Mendoza. Muchas gracias. Es un honor contar con su presencia Feliz, el día de encantado hoy. de poder cooperar con ustedes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Para proporcionar un adecuado contexto sobre la temática y también informar a nuestro público, ¿podría explicarnos cómo las funciones de Contralor General ayudan a promover la probidad y transparencia en la administración pública? Mire, yo creo que hay varios niveles para responder esa pregunta. Yo creo que un nivel es el nivel normativo, ¿cierto? Que es esencial para el funcionamiento de cualquier organismo público, porque los organismos públicos existen, están condicionados y solo pueden actuar en la medida de los estatutos jurídicos que a través de leyes, en el caso concreto de la Contraloría General, leyes orgánicas constitucionales o leyes con tal valor, le otorguen competencia o posibilidades de actuación. Entonces, un primer elemento, una primera nivel es el nivel legal. Y cuando uno mira el nivel legal, es la ley orgánica de Contraloría, es las reglas que dicen relación con el rol de Contraloría en la Constitución Política, las funciones de la Contraloría que están en la Constitución Política y en la Ley 10.336 y en un montón de otras leyes, uno podría decir que, mira, es como el gran ente articulador en defensa del principio de probidad de acuerdo a su estatuto orgánico. Y en tal razón tienen la facultad de velar por el cumplimiento de los fines de los servicios públicos, velar por el buen uso de los recursos que hagan los servicios públicos, digamos, con el patrimonio que se le da a través de la ley de presupuesto o a través de los derechos que ellos logran percibir, digamos, para su propio funcionamiento. Y además porque también en la Contraloría se encarnan las reglas relacionales, digamos, del cumplimiento de Chile en tratados internacionales que tienen que ver con la integridad. Y eso también la Contraloría lo genera, lo fomenta y lo estimula desde el punto de vista de que hace muchos años atrás se formó una alianza anticorrupción que está integrada por la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia, muchos entes que forman parte de esa alianza. Entonces yo te diría que ese es como un primer nivel. Y el otro nivel es un nivel que se desarrolla materialmente a través de sus funciones, porque la Contraloría, como realiza interpretaciones que tienen que ver con la aplicación general, continua y regular de las leyes que tiene que aplicar la administración, muchas de esas leyes dicen relación con la vigilancia de conductas que tienen relación con la probidad. En consecuencia, ahí hay también una vertiente. De Y esa por forma. último, y con esto termino para que tú me puedas hacer otra pregunta, tiene que ver con la labor esencial de control. Y esa labor esencial de control la identifica como una entidad auditora y la Contraloría revisa, fiscaliza, pasa sobre los entes públicos y revisa cómo están haciendo su trabajo desde el punto de vista del cumplimiento estricto de sus jornadas, del cumplimiento de sus funciones, del trato que dan las entidades a los ciudadanos que acuden a ellas. Entonces tiene mucho que ver en realidad con la calidad de vida final del ciudadano frente a la atención que le debe dispensar el Estado. Entonces tú me dices, ¿cómo funciona? Funciona en lo legal y en lo operativo, centrada en el cumplimiento del principio de integridad, a lo que se une la eficiencia y la eficacia en el actuar y el buen uso de los recursos públicos por parte de los servicios y los funcionarios del Estado. De hecho, ustedes son de una universidad estatal, digamos, entonces, que es la Universidad de Santiago de Chile, y también como alumnos, como estudiantes, como profesores que pueden ver avasallados sus derechos, digamos, desde el punto de vista del trato, del maltrato, del no cumplimiento del horario o del no cumplimiento de la oferta, también tienen o pueden acudir a la Contraloría General para que realice las labores que correspondan a la real oferta que le corresponde a un ente público. Así que yo creo que tiene harto que ver la pregunta tuya con lo que hace la Contraloría. Sí. O sea, esa es una manera de poder contribuir a combatir la corrupción. O sea, es un órgano que tiene
esencialmente dentro de sus funciones una función que tiene que ver con el combate a la corrupción, pero materialmente, no, Claro. no desde el punto de vista declamativamente, si, oye, nosotros estamos en contra de la corrupción. Aquí tú no solo estás en contra de la corrupción, sino que tú tienes las herramientas para hacer las investigaciones, las Claro. auditorías y la detección de los incumplimientos de los funcionarios Sí. públicos que han actuado en contra del principio de probidad o de la integridad pública. Muchas gracias. ¿Usted cuáles considera que fueron las reformas más importantes en pro de la transparencia de organizaciones públicas implementadas durante su periodo de Contralor General de la República de Chile? Mira, hay algo que parece ser como bien como invisible, ¿ah? Y tiene que ver con la voz transparencia que tú utilizaste. En lo práctico, yo creo que las dependencias de la Contraloría hoy día son bastante distintas a las dependencias de la Contraloría antes de que yo llegara. Yeah. Me refiero a la transparencia. Tú hoy día entras a las divisiones de las diversas divisiones de la Contraloría, son mamparas transparentes, son vidrios transparentes, son murallas transparentes, es decir, es bien escaso el espacio que tiene un funcionario de la Contraloría como para andar haciendo cosas impropias en sus propios despachos. O sea, es una transparencia material hasta o en real. instalaciones. Hasta en la instalación. Eso Claro. es lo que te quiero representar. Las instalaciones están pensadas en que sea transparente, de que sea las instalaciones que se hicieron en mi época como Contralor, se hicieron 13 Contralorías regionales, la renovación completa del edificio de Santiago y un edificio adicional de Santiago. Entonces, si fuera por currículum de metros cuadrados construidos, tengo harto, digamos. Y yo creo que lo que más teníamos encima de la cabeza era que las instalaciones fueran transparentes, fueran abiertas, fueran utilizables por la comunidad y fueran utilizables también por la comunidad funcionarial. En cada entidad, en cada construcción regional que se hizo, se hicieron auditorios para ponerlo a disposición de las comunidades públicas y también de las comunidades privadas. De hecho, gran parte de las ONG piden el auditorio de la Contraloría y piden y van y hacen sus reuniones ahí. O sea, está disponible para la Contraloría está muy disponibilizada hacia la función del público, no la función pública. La Contraloría no está pensada hoy día solo para atender a los servicios, sino que también está encarnada o está dirigida a que los ciudadanos también tengan un acceso a la Contraloría. Y yo creo que en lo operativo, en lo práctico, lo más eficiente que se hizo fue despejar a partir del año 2007, fines del 2007, que todos los informes de auditoría son públicos. Es decir, hasta el 2007, diciembre del 2007, tú tenías que tener un amigo para conseguirte un dictamen o un informe de auditoría. Entonces, claro, realmente los periodistas sacaban uno bajo cuerda, digamos, para los efectos de hacer una noticia escándalo. Entonces hoy día son para todos. Y en realidad cuando se informa un informe de auditoría, se sube en la página web, se sube en el mismo momento que le llega el servicio, en el mismo momento que está en la página web, de manera tal de que el que quiera estar informado de lo que está haciendo Contraloría, de los hallazgos que hace la labor de fiscalización o de auditoría, están los informes de auditoría a plena disposición. Yo creo que esas dos cosas que son conceptuales, una arquitectónica, ¿cierto? Y otra en realidad de proceso, como es la disposición final del informe de auditoría, son curiosamente las dos cosas más importantes que se hicieron en materia de transparencia. Y lo otro, yo tenía un tercer elemento que a lo mejor ayuda, es que la Contraloría fue realmente una tremenda impulsora de lo que hoy día es el Consejo para la Transparencia. O sea, para nosotros era tremendamente relevante de que existiera un Consejo para la Transparencia. Yo diría que gran parte del año 2007, el año 2008, lo pasé en el auto entre Santiago y el Congreso para tratar de apuntalar, aportar, cooperar, conversar y poder, digamos, ser partícipe de algo que yo creo que nos está y nos acercó a un primer mundo de tratamiento ciudadano. Es decir, esta cuestión de que las cosas de la administración no eran secretas, sino que eran de fácil acceso, de que hoy día tú puedes ir a pedir. De hecho, hoy día hay una polémica entre el Consejo para la Transparencia, la Universidad de Santiago. O sea, eso quiere decir de que hoy día todos podemos ser parte de un impulso o de un grano de arena para tener una mejor calidad
de relación estatal, digamos. Entonces yo creo que eso fue una cosa bien valiosa que hicimos en esa época, de la cual yo estoy bien contento. Y claro, orgulloso es como medio petulante, digamos, pero yo diría sí orgulloso, digamos. Fue parte de... Sí, fue parte de un buen trabajo, una cosa entretenida que por lo demás no fue solo mía, sino que Claro. de un gran equipo de personas que me acompañó durante esos 8 años. Muchas gracias. Bueno, sabemos que en términos generales y de acuerdo a encuestas ampliamente conocidas, la sociedad civil ha disminuido la confianza. ¿Qué rol tiene el Estado en recuperar esta confianza, particularmente del rol de Contralor General de la República? Bueno, tu pregunta lleva dos preguntas, digamos, el rol del Estado y el rol del Contralor General de la República. Yo creo que el tema de la confianza es un tema que tiene que ver no solo con el rol del Estado, sino que tiene que ver con la calidad de la sociedad. Y esa sociedad es civil y estatal a la vez. Digamos, no es que haya una sociedad civil que funciona acá, una sociedad estatal que funciona acá. En la sociedad estatal tenemos problemas de integridad, de probidad, en la sociedad civil todo funciona bien. No es así. O sea, la sociedad civil y la sociedad estatal y la sociedad chilena está con un problema de confianza hace muchos años. De hecho, Chile es uno de los países que tiene una de las peores confianzas interpersonales y también tiene muy mala confianza en el funcionamiento institucional. Y cuando digo el funcionamiento institucional, estoy pensando en tribunales de justicia, estoy pensando en instituciones, organismos públicos, pero también estoy pensando en el funcionamiento de la sociedad civil desde el punto de vista económico. Nuestros hallazgos de colusión, nuestros hallazgos de malas prácticas, van por los dos lados, sociedad civil, sociedad estatal, sociedad civil, consumidor relacionado con proveedores, ¿cierto? Sociedad estatal, funcionarios relacionados con personas que necesitan ser atendidas. Ambos estamos en el piso de la desconfianza. Sí. Entonces, de hecho, es una cosa bien insólita, pero hoy día es bien frecuente, en realidad ya dejó de ser noticia, que diferentes personas sienten que en los servicios de salud, por ejemplo, los familiares terminan por agredir a los prestadores de los servicios de salud porque sienten que los atienden mal, sienten que los atienden tarde, sienten que los atienden despectivamente. Y por el otro lado, la gente en general no le cree a las empresas. Eso tiene una paradoja, que es la paradoja Fermi, que la gente no le cree a las empresas, pero sí le cree a su empresa. Es decir, yo no creo al sistema bancario, pero mi banco no es malo. Yo en realidad no le creo a las empresas de celulares, pero mi compañía no es tan mala. Curiosamente la gente en lo propio tiende a darle una valoración distinta, digamos, que a lo no propio. Es decir, lo de ella es mala, la mía es mejor. Yo trabajo en el municipio, mi municipalidad es buena, pero la municipalidad del lado es mala. Entonces, para no sentirse quizás aludido a que seguramente, uno pertenece al problema. eso ya forma parte de la sociología social, digamos. Claro. O sea, ¿cierto? Ya yo no soy experto en eso, entonces habrá que hacer encuestas, pero todas las encuestas hablan de que tenemos un problema de confianza. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de los privados para salir del problema de la confianza? Yo tengo la sensación de que, por un lado, hay una tremenda vertiente de personas que tienden a pensar de que la solución a este problema de confianza está en la ley. En consecuencia, Chile, ¿cierto? En esa caricatura que representa Gabriel García Márquez en su primera visita cuando viene a Chile, ¿cierto? Y le preguntan qué le gustó más, le gustó las mujeres chilenas, los tragos, la cordillera. No, lo que a mí me sorprendió es que es primera vez en un país que veo que en las calles venden las leyes, ¿eh? Porque tú circuló por el centro y en el centro hoy día menos, porque hoy día el centro está más complicado, digamos, pero uno iba al centro y había personas que vendían el diario oficial, salió la nueva ley, vendían las leyes, ¿cierto? Y uno si circula por algunas calles de huérfanos y todavía de ahumadas, se encuentra que hay vendedores de leyes, una cosa muy rara, digamos, porque el chileno tiene como el prurito mental de que la ley logra ordenar la sociedad, pero a la vez tiene el incumplimiento mayor de la ley, digamos. O sea, en el fondo tiene una reacción bien anómica desde el punto de vista social, pero bien expectativa desde el punto de vista cultural. Necesitamos más leyes.
Somos un país que produce 120, 150 leyes al año. Entonces, somos un gran productor de leyes, pero no somos grandes cumplidores de la ley. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que Una paradoja. una paradoja. Entonces, y creo que no es el camino. O sea, el camino de encontrar el depósito de confianza en que va a llegar el legislador a solucionarnos el tema, yo creo que no es el correcto. ¿Cuál será el correcto? Una cosa que está como manoseada, pero yo creo que está también mal entendida. Y el manoseo es el siguiente: el manoseo es que de repente los políticos o las autoridades de gobierno o cualquier autoridad en general te hacen una frase así como: dejemos que las instituciones funcionen, ¿no? Entonces, y es como, hasta aquí llegó todo. Entonces, porque aquí van a tapar todo, ¿no? Es que yo creo que en realidad esta cuestión tiene que solucionarse a través de el cumplimiento efectivo de las funciones estatales. Es decir, si tengo una entidad que sanciona, tiene que sancionar. Si tengo una entidad que tiene que normar las relaciones que dice en relación con el entorno urbanístico y emitir los dictámenes o emitir los planes reguladores comunales, tienen que emitir los planes reguladores comunales. Si yo tengo la función de dar salud, tengo que cumplir a cabalidad. Nos hemos acostumbrado a la excepción. Oye, sí, están atendiendo a las listas de excepción. ¿Por qué costará tanto que esto pase? Bueno, es que yo creo que la clave, volviendo a esta idea, para recuperar la confianza, la clave está en el cumplimiento. Es decir, que si yo tengo una oferta, tengo que cumplir la oferta en lo público y en lo privado. Y fíjate que hay una cosa que a mí me sorprende, porque esta cuestión que uno siempre tiende a verlo desde el mundo de lo público, pero desde el mundo de los privados yo tengo ofertas insatisfechas o espurias o de mala clase en los Cyber Day, y no les pasa nada a la empresa. Entonces te dicen: oye, hoy día los blue jeans los vamos a tener a 5.000 pesos. Y va la gente, se anota para comprar el blue jean a 5.000 pesos y no le llega el blue jean a 5.000 pesos. No, nos quedamos sin stock. ¿Ah? Si tú tienes una oferta, tienes que cumplir la oferta. Si tú incumples las reglas de funcionamiento del mercado, porque en realidad te coludiste y te castigan, tienes que cumplir el castigo. Si tú incumples la regla de circulación, entre comillas, sin haber consumido, habiendo consumido alcohol, te tienen que castigar por haber consumido. Son las reglas básicas del cumplimiento y el castigo. El cumplimiento y el castigo. Curiosamente, hay economías del último tiempo, ¿cierto? Si uno mira los últimos 40 años, que estaban hace 40 años, 50 años, mucho más atrás que Chile, y hoy día están bastante más adelante que Chile, como el caso de Singapur. Singapur fue todo cumplimiento. O sea, oye, en realidad nosotros no queremos que se ensucien las calles. Si alguien pinta la calle, te va preso. Oye, no, porque yo soy un joven universitario, entonces ¿cómo me...? No, tú pintáis el muro de la iglesia San Francisco en todo tu legítimo derecho a tener una especie de rebelión frente a lo que está pasando políticamente, pero le pones una raya a la iglesia, te vas preso. Porque en realidad la ley 17.288, que es la ley de protección a los monumentos nacionales, a los monumentos históricos, dice que si tú haces un daño doloso a un monumento histórico, te vas preso. Pero en Chile hay la norma está asociada a que tú no cumples la norma, porque en realidad no tienes la consecuencia del incumplimiento de la norma. Tú fuiste empresario, hiciste colusión, en realidad te dieron una sanción penquita, chiquitita, ya, entonces seguimos. Tú fuiste empresario, incumpliste la norma, entraste en una colusión y te castigaron con 100 millones de dólares, por Dios que te vuelve. O sea, no lo vuelves a cometer. Entonces yo creo que el cumplimiento es la clave, O sea, no nuevas leyes, cumplir. Y para eso la Contraloría se dedica a eso, a hacer que las cosas pasen y se cumplan desde el punto de vista de los deberes estatales. Por eso que es tan importante el rol del Contralor General. Volviendo a la segunda parte de tu pregunta. Sorry que me extiendo. No, bueno. Está bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles cree usted que son los principios fundamentales para establecer como pilares de comportamiento que promuevan la probidad y transparencia en la administración pública?
te voy a dar cuatro, ¿eh? Y que en realidad Sí. seguramente nada que ver con lo que tú estás esperando. Lo primero que yo creo, el primer principio se llama sencillez. ¿Ah? Es como, no sé si ustedes han visto esa película intensamente, ¿ah? Sí, Tanto la uno como la 2 digamos, o sea, son puras cosas básicas, digamos. O sea, claro, no hay nada no así, tienen más. oye, son nuevas emociones, ¿cierto? Es la soberbia, es la envidia, Ansiedad. a la ansiedad, que la ansiedad es como la gran protagonista de Sí. esta Intensamente 2. Se mete en la ansiedad y todo se nos va a las páginas. Yo diría sencillez, o sea, un principio básico que tiene que tener la actuación del Estado, las relaciones del Estado, es la sencillez. La sencillez. Cuando nosotros hacemos eh, legislaciones tan extraordinariamente complejas que al final necesitamos un especialista en derecho administrativo para poder entender un reglamento. Hoy día salió publicado el reglamento de la ley CAE. Sí, la Entonces, ley Cari es muy importante para las relaciones claro, pero uno de mira el trabajo. reglamento, oye, ¿cómo lo van a cumplir? O sea, van a tener que Mm, tener un ejército de oficiales de cumplimiento de la ley CARE. Entonces, lo más factible es que yo vaya a hacer un cumplimiento por check. ¿Ah? Entonces, oye, ¿tengo un oficial de cumplimiento de la ley? Sí, tengo un oficial. En realidad, ¿tengo un protocolo que se los pase a los funcionarios? Sí, tengo. mm. Pero no me voy a preocupar. En realidad, si culturalmente dentro de la organización yo estoy con una organización que está porosa a seguir incumpliendo los preceptos sustantivos que ameritaron la existencia de una ley como la ley Karen, o en realidad estoy haciendo correcciones culturales que van a ser una mejoría en las relaciones en realidad de tratamiento y dignidad de las personas con dificultad dentro de la organización. Entonces por eso yo creo que sencillez. Lo Sencillez. segundo es lenguaje claro. Nuestros lenguajes públicos se han convertido en lenguajes extraordinariamente complejos. Uno, si quiere entender o aprender de un dictamen de la Contraloría General, tiene que pedirle el dato a un amigo que se lo explique, digamos, porque el dictamen es tan complejo, tan complicado, tan difícilmente entendible, que en realidad ese lenguaje no nos sirve. Y eso pasa en todas las decisiones estatales, porque se nos metió adentro del ADN que lo estatal técnico requiere una diferencia y es una especialidad. Entonces hoy día todo es de especialidad. ¿Cuánto entiendes tú del conflicto que tiene que ver con la ley eléctrica y el alza de los precios? Muy poco. O sea, ¿por qué una familia que vive en Puente Alto va a pagar menos por la cuenta de la luz que una familia que a lo mejor vive en Florida, si están al lado? O mucho más que una familia que vive en Maipú. O sea, ¿alguien podrá explicarlo bien? No, Yo creo que el lenguaje es una cuestión falta bien. eso. Y lo otro, yo creo que está en relación con lo que te dije al principio, que tiene que ver con las conductas, o sea, tiene que ver con cumplir, o sea, Cumplir. cumplimiento. Pues Cumplir. serían como los tres principios que yo invocaría en la respuesta que tú me pides. Muchas gracias, señor Mendoza. En relación con las cifras de corrupción, se ha informado que actualmente en el Ministerio Público existen aproximadamente 642 causas abiertas contra municipios y gobiernos regionales. Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas contra el 40% de los municipios y el Consejo para la Transparencia ha sumariado a 170 alcaldes por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública entre los años 2014 y 2023. Considerando lo anterior, ¿cómo visualiza usted el futuro del aparato público? A ver, yo creo que por lo que tú estás señalando desde el punto de vista estadístico, lo que Sí. está encima de la mesa es una brecha. Y esa brecha tiene que ver con las diferentes calidades, capacidades y consistencias que tienen los diversos estamentos públicos. Entonces es re fácil meterle la mano al municipio, a decir, oye, los municipios, de repente uno está viendo la televisión y escucha comentarios. Es que Entonces, hay evidencia, claro, pero señor ojo, Barriga, señor es una evidencia que Jadwe. a veces no está claro. Uno dice, oye, los casos Claro, de Vitacura, los casos de Recoleta. Sí, está bien. Yo no estoy diciendo que en los municipios no haya corrupción. Hay corrupción en los municipios, pero también hay corrupción en los servicios públicos sí. principales. O sea, una forma como nosotros nos ocultamos de la corrupción es entendiendo que
el favoritismo y el amiguismo no es corrupción, pero es corrupción. O sea, cuando Claro. tú te recibes de una carrera y le dices a tu hija o tu hijo que lo vas a ayudar a encontrar un trabajo, ¿cierto? Porque tú tienes contacto, es una Es forma de corrupción, corrupción, digamos. O sí. sea, lo que pasa es que no la queremos ver porque nos gustan los datos duros desde el punto de vista de los municipios. Y Mm. cuando digo de brecha es porque en los municipios y en las entidades menores, que es donde más corrupción hay, es donde se hace más evidente la incapacidad sustantiva, presupuestal y personal de administrar de mejor manera la entidad. Lo voy a explicar de manera súper sencilla. O sea, oye, en los municipios es donde hay más brechas de capacidades profesionales. En los gobiernos regionales es donde hay más brechas de capacidades personales y de profesionalización. En consecuencia es el lugar donde más puede Puede haber pasar, claro. favoritismo, dificultades de control o, entre comillas, facilitación de actos de corrupción. Entonces, yo tengo la sensación de que uno tiene que hace mal el trabajo de tapar las brechas. Oye, las brechas en los municipios desde el punto de vista, eh, estamos todos hablando hoy de las tecnologías de la información, qué buenas son las tecnologías de la información, y en el municipio hay funcionarios que están con una tecla con otra y que además se les corta el wifi todos los días. Entonces que no tienen acceso a una buena plataforma, no tienen acceso a un sistema en interoperabilidad, no tienen acceso ni siquiera a un Outlook decente en realidad porque los que tienen son pirateados. Entonces, oye, ahí no van a suceder actos de corrupción. Claro que van a suceder actos de corrupción. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de bajar las brechas, disminuir la brecha, aumentar la asistencia tecnológica, aumentar la capacitación, acompañar a esas diferencias etarias que se están produciendo, que además no van a nunca superar la brecha tecnológica. Si yo tengo un funcionario de 72 años, 68 años, un funcionario Claro. municipal que no se quiere ir porque en realidad, y tampoco sabe usar el computador, en realidad yo estoy Difícil, con un problema. difícil. Y ese es un problema que tiene que ver con la calidad de la jubilación de los funcionarios públicos, tiene que ver con la calidad de la formación de los funcionarios públicos, tiene que ver con el reconocimiento a la profesionalización de los funcionarios públicos y tiene que ver también al desafío de que de repente tú tienes que sacar a funcionarios públicos, porque tú no puedes mantener siempre a todos los funcionarios aunque no tengan el rendimiento ni la capacidad suficiente para estar en los servicios. Entonces esto es mucho más complejo en realidad que 12 municipalidades acá, un alcalde allá, Sí. otro alcalde que metió la mano acá, o dos alcaldes, ¿cierto?, que hicieron propuestas indecorosas desde el punto de vista de la sexualidad. Yo creo que es bastante más complejo. Eso sería. Eso. Con esta última pregunta damos por finalizada esta entrevista. Te agradezco. Damos muchas gracias, señor, No, por su encantado. disposición y tiempo a participar en nuestro No, programa. encantado. Sé que esto forma parte, digamos, de un podcast que tienen, Sí. que lo están levantando, digamos, desde el punto de vista de emprendimiento, cosas Ujú. diferentes en la USACH particularmente. Entiendo que la carrera de ingeniería comercial, ¿no? Ingeniería Civil Industrial. Ingeniería civil, que yo siempre, como hay tanta ingeniería hoy día, les pido excusas a los ingenieros civiles industriales, digamos, pero creo que efectivamente es un desafío distinto, porque además el profesional de USACH es un profesional que está siempre en el doble filo, ¿no? Y cuando digo el doble filo, yo me tocó mucho tiempo estar en el Banco Central, particularmente como presidente del comité de auditoría, y ahí hay mucho profesional de la USACH, particularmente muchos ingenieros civiles industriales, muchos economistas de la USACH. Entonces yo creo que tienen una sensibilidad muy cercana a lo público. Sí, Entonces, y eso es como un sello de la universidad. Y por eso que yo creo que es súper importante lo que están haciendo y los felicito, encantado de haber Muchas estado con gracias. ustedes y que le vaya bien al podcast. Digamos. Así que Gracias. a veces hablo muy bajo, entonces la gente va a decir, ¿qué dijo? Pero bueno, esa es No la... se preocupe. Así que encantado. Los dejamos cordialmente invitados a nuestros auditores a suscribirse y mantenerse atentos a nuevos podcasts y escucharlos ya disponibles en la aplicación de Spotify. Muchas gracias. Encantado. Gracias.